Hola, Buenas, bienvenidos a ya estos hablamos de la unión tutoriales de PN de electrónica. un diodo El y día lo de que hoy sucede de toca manera hablar de los molecular transistores cuando se BJT. conecta en directa e BJT quiere inversa. decir Ahora en transistor este bipolar video de unión. hablaremos Son sobre los utilizados en un transistores. sinnúmero de De manera aplicaciones general, y muchos otros tenemos que el circuitos de propósito transistor general es un para dispositivo poder electrónico diseñar semiconductor un circuito que al utilizado para explica entregar una señal de principio del salida en funcionamiento del respuesta diodo. a Hoy una señal de explicamos con entrada. detalle esta En unión este PN video a fin de conoceremos que el este funcionamiento video tutorial molecular pues y entienda a composición la interna de perfección. los Muy transistores bien. más comunes, como Entonces, lo son el los transistor BJT BJT y tiene los tres MOSFET. regiones, decíamos, una que El se le transistor denomina BJT o colector, de unión otra bipolar se le es denomina un base transistor y otra bipolar que está emisor. conformado por capas de material Pero vean semiconductor ustedes cómo tipo están N y conformadas tipo P. estas tres regiones. De acuerdo a la La distribución de región los del materiales colector semiconductores, está dopada se tienen con dos un tipos, material tipo N, está que dopada de tienen tres electrones, regiones su dopadas, mayoría. la que se Y conoce la como región transistor P, NPN que es y la base, transistor es muy PNP. estrecha y El está funcionamiento del dopada transistor de se huecos basa en el por ser movimiento de una los región P. electrones negativos Y la otra y de región huecos, N, que es la del electrones emisor, positivos. también está De allí el dopada nombre de de transistor electrones. bipolar Observen ustedes que BJT los o electrones transistor de unión bipolar. simbolizados En la aquí unión en NPN, el BJT, las dos en el uniones N emisor, están son conformadas ligeramente por electrones más que los y del la P colector. Sin por hueco. embargo, Y aproximadamente son los del mismo transistores de tamaño. unión PNP Lo que sí tienen dos es regiones que visualmente portan diferente huecos es que y la una zona N P, que la contienen los región de la base, electrones. es muy estrecha. Este El consta de emisor tres está fuertemente terminales: dopado, la base emisor, ligeramente dopada y el base, colector colector, tiene un dopaje intermedio entre la respectivamente base y para el cada emisor. región dopada. Si nosotros observamos la unión Si PN observamos que hay la entre unión la base y PN el colector, entre la base y el pues debemos de colector, suponer hay una entonces zona de que ahí hay deflexión una zona de con su barrera de deflexión. potencial, Y si hay una que zona si de es de deflexión, silicio, pues esa existe una barrera barrera es de de potencial, 0.7 que voltios. si este De material está igual forma, construido en N entre la del zona del emisor, emisor y la también base. ahí existe una zona de deflexión con su Los barrera de transistores potencial. PNP, Existe la fabricación de y diodos observamos que al PNP. compararlo con un Observen ustedes transistor que el tamaño NPN, del colector, la el zona de tamaño de emisor la y base y el colector tamaño y del la emisor base son tienen muy el mismo semejantes tamaño. a los de También tienen la un misma zona de BJT deflexión NPN. y También tienen sus zonas barrera de de deflexión potencial. y sus La barreras de diferencia es potencial. que en este caso, la Solo que en región este de caso colector la y región emisor P del colector o pues zona está P dopada en su están mayoría de dopadas de huecos, la hueco región N y la de la base base de está dopada electrones. de electrones, Aquí la cual es observamos muy que la estrecha, región del decíamos, y la colector región P del para emisor ambos está tipos de dopada de transistores, huecos también en su mayoría. También noten la ustedes carga que está más un diodo estrecha. entre la base y el Un colector transistor y un BJT diodo entre la base y NPN el emisor. consta de un Nosotros diodo cuando entre la estudiamos a base los y el diodos emisor vimos y que una otro zona entre el P colector y la siempre iba a base, ser el ánodo del en donde diodo la y una zona P región N, representa que el es la parte ánodo y la negativa, zona pues iba a N ser el el emisor cátodo y del colector diodo. Por esa respectivamente. razón es de que el Por diodo ende, que se forma la entre la base y el configuración interna del colector transistor tiene esta tiene esta forma. forma. O sea, es decir, la flechita del diodo está Para por el caso de región los transistores PNP. PNP, Pues observen cómo van también los consta de diodos. dos La diodos, región P que pero el colector aporta y el la emisor carga está positiva va representado al por la ánodo del zona P diodo e y la indica el parte N ánodo de que los diodos aporta la y parte la zona negativa va N al cátodo indica del el diodo. cátodo de los mismos. Y el diodo que se forma entre la base y el emisor Al diodo que se recibe el forma nombre de entre la diodo base y el base emisor emisor o se le simplemente conoce diodo como emisor. diodo base Esto para el emisor, material y el que se forma entre la base y el colector se le NPN conoce como diodo base colector. y Esto para el también material NPN y PNP. Las- La simbología del la transistor simbología es del esta, transistor es y esta. para el transistor Vean ustedes que NPN tiene es el en el caso del símbolo. NPN, El el emisor colector tiene una tiene flechita que una flecha apunta apuntando hacia hacia afuera, afuera lo que indica del que es un transistor. diodo que está apuntando hacia afuera. Eso De esta indica manera que se tiene un identifica el diodo que transistor también está NPN. apuntando Para el hacia caso de los afuera. Está el transistores transistor PNP, PNP. El el diodo símbolo base del mismo emisor está consta apuntando también de hacia una flecha, adentro, hacia la pero este base. está Por esa apuntando razón hacia es de que la adentro e flechita está indica apuntando que el diodo hacia acá. base emisor Si yo está veo este apuntando símbolo hacia y la veo base. este símbolo y aún tengo Ahora para vamos a poder entender entender el su funcionamiento de y un para que BJT. éste pueda trabajar, Para tenemos poder que entenderlo, polarizarlo. hay que Y lo polarizarlo de la polarizamos siguiente de la manera. siguiente manera. El colector se El conecta a una colector fuente de se voltaje conecta a llamada una VCC fuente llamada y una VCC y a una resistencia resistencia limitadora delimitadora de de corriente corriente llamada RC. RC. Esta nomenclatura es así, La base RC también y se VCC, polariza con una pues fuente debido a que llamada están BB conectadas al y una colector. resistencia RB. Y
limitadora de polos corriente, negativos y de el ambas emisor va fuentes, conectado al es polo decir, negativo a de la tierra, fuente, que tenemos o también llamada interconectados tierra. ahí adentro. Teniendo Observen en cuenta ustedes que cómo el se encuentra transistor conectado NPN este tiene diodo dos de diodos emisor conectados en base en a el esta encapsulado fuente. de su parte Pues el interna. cátodo de ese El diodo diodo de está emisor, conectado al polo el negativo de cátodo, la fuente, están conectados al mientras que polo el ánodo negativo de la está fuente, conectado al y el polo ánodo está positivo de conectado la al fuente, polo positivo lo de cual quiere BB, decir que este diodo de lo emisor cual se dice que está este diodo está polarizado en directo. En el caso del Para el caso colector, del diodo veamos que el colector, diodo colector, su su cátodo cátodo está está conectado al polo positivo de la fuente, lo que indica BCC, que el diodo lo cual está indica polarizado que en este inversa. diodo está Esta polarizado en consideración inversa. son No debemos de importantes perder de tener en vista cuenta en inversa. para No entender debemos de mejor perder el de vista funcionamiento del esas dos transistor observaciones que son muy BJT importantes. El voltaje NPN. BBB supera la barrera de potencial de 0.7 Cuando para BB el supera caso la de barrera de un potencial, transistor de que es de silicio, 0.7 el voltios. diodo emisor Para el se caso de encuentra un transistor polarizado de en directa, silicio, pero el diodo observen emisor ustedes se que encuentra la zona polarizado en P, la directo, cual está pero la zona débilmente P dopada está de débilmente huecos, dopada de huecos. tiene dos Esta tiene dos propósitos propósitos fundamentales y muy fundamentales. importantes. El El primero es que unos es cuantos que electrones cuando se libres combinan del emisor con los pocos huecos que atraviesan la existen zona de y deflexión, fluirán a través de la estos entran a resistencia la base RB y se como recombinan electrones con de los pocos valencia huecos que hay hasta el allí, terminal positivo de la fluirán fuente BB. a través de la Con resistencia estos electrones RB como electrones de son valencia unos hasta cuantos, el terminal positivo de la son unos fuente cuantos de BB. debido a Como lo estos débil que se electrones son encuentra la unos región P. cuantos debido a lo La débil corriente que se encuentra producida es dotada poca. la región P de Los la base, electrones restantes de la región los N del electrones, emisor, vean que la dirección de los electrones del como flujo, estos diodos, como están fluyendo los es electrones, polarizado en directo. viendo aquí, Los pues electrones, sí, en efecto, todos los esos otros electrones electrones entran a la base, entran pero a la como base, tienen pero huecos como ya no que tienen combinan, huecos con se que irán hacia el recombinarse, aquí es donde Por viene eso el es su segundo nombre, propósito, porque su recolecta la nombre, mayor parte de a los que electrones de recolecta la la base que mayor provienen parte del de los emisor. electrones de Y el la emisor base es que quien emite provienen los del emisor, electrones a la base y el emisor pues para también que a éste eso sea obedece su recolectado nombre, por los a electrones que es restantes. quien emite los Se ven atraídos electrones por la a la terminal del base positivo para que PCC. estos atraídos por el terminal Y existe la positivo presencia de una de corriente esta que se fuente. llama corriente de colector. Acuérdense que las cargas La de cantidad signo de electrones que confluyen fluyen en la por la primer base malla son que mucho forman menos la que la que corriente de fluyen la por la base, corriente aquí de colector, denotada por IB, lo que hace que la corriente mucho de menos colector que la cantidad de es electrones que mayor a la fluyen corriente por la de base, corriente del colector. representada por la flecha Eso hace roja. suponer que La la más corriente gruesa del indica la colector es circulación de la mucho corriente. mayor Podemos a ver la que corriente la de la corriente de base, base y la y esto lo corriente de denotamos colector por el grueso llega al de transistor estas por el líneas emisor, que denotan la por lo corriente tanto en su se suman dirección estas dos convencional. corrientes. A lo mejor para muchos La corriente de pudiese emisor confundir es igual a la el hecho corriente de de cómo colector están fluyendo los electrones más y la cómo base, tenemos como las se flechas observa en la flecha de la roja, dirección de la más corriente. gruesa que las demás. Esto obedece La corriente de a base que es los muy primeros pequeña. días Se dice de la electricidad se que la creía corriente que de la colector corriente era es una. igual a la corriente de Bueno, base. pues con la unión PNP sucede Para la unión exactamente lo mismo, PNP sucede un pero caso como la similar, región P pero con la está región P dopada de huecos, está en su dopada mayoría de son huecos, cargas y positivas, para la hacerlo región N operar con esta de configuración electrones, se tiene pues que cambiar las simplemente polarizaciones de la fuente. las fuentes Así, se la base del voltean, transistor se conecta al polo negativo de la cambian su fuente, polaridad activa el emisor al con positivo y el colector con al el negativo. material tipo P, que A son diferencia del transistor que son NPN, huecos, el en su mayoría son PNP, la positivos, corriente pues gira el diodo que se en encuentra sentido aquí está contrario. polarizado en inversa, y la terminal diferencia negativa de también esta entre fuente un está transistor polarizando NPN al y diodo PNP emisor es la pues manera en como están directa. conectados sus diodos, Entonces el que principio conforman es la parte exactamente interna, el mismo, debido al dopaje de solo la región de en el cada efecto de transistor. campo producido entre Transistor dos comúnmente placas utilizado es el paralelas MOSFET separadas por un o dieléctrico, transistor de como es el efecto de caso de un campo de capacitor. metal Lo que óxido tenemos mostrado en esta semiconductor. animación son El funcionamiento se basa en el efecto dos de campo, placas paralelas, producido dos placas por dos metálicas capas paralelas, separadas conectadas por a un una dieléctrico. fuente de voltaje. Ahora En vamos este a ver qué caso, sucede inicialmente cuando se muestra esta como un placa es cortocircuito, alimentada pero con una este fuente control de voy tensión. a poder superior Cuando se se va a aumenta o cargar se con disminuye carga la positiva, tensión de placa inferior alimentación, con carga la negativa, capa superior se produciéndose líneas carga de con campo protones eléctrico y la capa que van de inferior la por placa positiva a la electrones, negativa, y como los entre muestro ellas aquí. se Si produce un campo aumento eléctrico. la carga, Si aumentamos el entre voltaje, esas dos placas, aumenta la densidad del aumenta la campo densidad de eléctrico. campo eléctrico, como lo podemos observar. Ahora, P la puede placa ser de cualquier superior tipo, como ejemplo se estoy reemplaza usando por un un conductor metal tipo P, y la capa inferior y por un material ambos semiconductor. dispositivos, En este es decir, nuevo la placa sistema, metálica y el la capa semiconductor, superior están separados conformada un por un dieléctrico, metal que en este se le caso llama
llama compuerta. Está mostrado como un rectángulo Entre la gris placa oscuro, superior e inferior, y que están separadas por un ese dieléctrico. dieléctrico es el dióxido Ahora de veremos silicio. el comportamiento Entonces, voltaje positivo. cuando le aplicamos un Entonces, voltaje la a esta nueva placa configuración. superior, La placa placa metálica positiva se superior carga se positivamente y la En la inferior inferior tenemos un semiconductor tipo P. con, el Tipo P significa con que un los semiconductor portadores tipo P. mayoritarios son los huecos. Si yo Si aplico aplicamos un campo de eléctrico esta manera, es decir, con la placa superior positiva, metálica superior esta carga con va a carga repelar positiva, los esa carga huecos hacia positiva la va a parte tratar de inferior repeler los huecos del hacia la semiconductor. parte inferior del semiconductor. Cuando aumentamos Voy a el aumentar potencial, de la empiezan fuente a aparecer voltaje y observamos una que comienza a región verde aparecer una que región se verde. denomina región de Esta región verde agotamiento de corresponde a lo portadores. que hemos estudiado como la región de carga Como los espacial huecos o están región de agotamiento de portadores. Lo que pasa es que los distribuidos huecos uniformemente que en el estaban distribuidos semiconductor, uniformemente en todo el semiconductor están están desplazándose comenzando a hacia ser la parte desplazados inferior, hacia la parte dejan inferior, encubierto la impureza aceptora y dejando comienzan descubierto a las manifestar su carga, impurezas como lo vemos con aceptoras, los signos que negativos hemos visto que aparecen en la podría zona de estar color formada verde. por el átomo de boro. A Entonces, medida que se esas aumenta la carga, impurezas la aceptoras región de comienzan a agotamiento manifestar sigue su carga, aumentando su tamaño, representada por los signos hasta menos que que el aparecen ahí. voltaje puede Y llegar si a sigue ser muy aumentando el intenso. voltaje, esta región de carga espacial sigue aumentando, sigue incrementando su tamaño, Hasta que el voltaje puede llegar a ser muy intenso, que los electrones que son portadores portadores minoritarios minoritarios en el semiconductor son atraídos hacia la superficie del semiconductor. La línea naranja representa que hay un incremento de electrones en la parte superior, haciendo que el semiconductor cambie de tipo P a tipo N. En esta superficie del semiconductor, a medida que se aumenta el voltaje positivo, la región de agotamiento se acerca más hacia la placa inferior del El semiconductor. voltaje positivo, pues, Como el la región de silicio de carga tipo P espacial se tiene desplaza portadores más hacia mayoritarios la parte huecos, inferior del por semiconductor. ende estos Entonces, como el portadores están silicio vagándose en tipo el P, material. el semiconductor Y que si se emplea aumentamos en la este fuente de voltaje para crear un campo eléctrico, observamos que comienza a crecer la empieza a región de crecer la región de portadores y los huecos es están posible notar desplazados cuando más el hacia la potencial parte se va a formar inferior. el canal, es decir, se van a Se traer sigue aumentando el electrones ahí, potencial y y se va los aumentando el huecos canal, y los huecos quedan en la parte inferior del semiconductor. Ahora, Ok. colocamos Se encuentran electrones ahí. que Voy a están representados repetir el por las experimento. esferas rojas. Comienza a aumentar el Se comienza potencial a positivo, aumentar se el forma la potencial región de positivo, carga se espacial, forma la región y cuando llega un de carga determinado espacial. voltaje, vean cómo los electrones Cuando se son llega a un atraídos determinado hacia la parte voltaje, superior del los electrones semiconductor. quedan atraídos hacia la Entonces, parte las esferas superior del rojas son atraídas semiconductor, hacia la parte en la parte que debajo está de la placa inmediatamente metálica, abajo de la y los placa huecos metálica. quedan Aumenta concentrados mucho el en la voltaje parte para que inferior del sea muy notorio semiconductor. ese efecto. Este Observamos que comportamiento los huecos permite están generar un confinados, canal repito, a la parte de inferior del conducción de semiconductor, corriente mientras que los a través de la electrones zona naranja, aparecen donde los electrones son concentrados en la portadores mayoritarios superficie que del permiten un flujo semiconductor, de corriente. exactamente abajo de En la la parte superior placa del metálica de la semiconductor, compuerta, y generando lo mediante este que fenómeno es se un explica semiconductor el tipo funcionamiento de N, un transistor es MOSFET. decir, en esta de Ahora de fuente de la manera más región de drenaje explícita mediante explicaremos el otra funcionamiento región del naranja, MOSFET región N, que le vamos a con llamar esta canal, conectarlas representación para más que por ese canal estructurada. pueda fluir corriente a Como se través dijo de toda esta anteriormente, la malla formada que el por la MOSFET fuente está que le estoy llamando ahorita BDS, conformado por una esa va a placa impulsar la metálica corriente que recibe que el va a nombre de fluir compuerta, que se entre las representa con la terminales de letra drenaje y D, fuente a través y el del de canal que se va a formar en la dieléctrico, superficie del representado por la dispositivo. parte gris, Bien, y esta en la parte corriente inferior puede el ser una semiconductor corriente tipo grande, P. puede llegar a ser una Este corriente tiene grande, dos regiones y este N, control de corriente lo representadas vamos con el a color naranja. establecer De esta mediante el región campo eléctrico producido recibe entre la el compuerta y la nombre de parte fuente metálica, y se representa compuerta con la letra gate, S, por eso la y la letra otra G, recibe el nombre de y el drenaje substrato que se y es representa con la representada letra con la B de letra D. body, substrato o Estas cuerpo dos del regiones transistor. tipo N Entonces, se entre van a compuerta y conectar substrato se forma un mediante un capacitor, como el canal que acabamos de ver, y ese generadas por capacitor, mediante procesos el de campo campo eléctrico, eléctrico, vamos a por el poder cual va a circular una corriente poner o quitar por la malla un formada por canal BDS. entre las terminales de drenaje y fuente para Esta tener una va a corriente impulsar en la nuestra corriente que va a malla fluir externa. entre el Ok, voy a drenaje hacer y el la fuente. experimento. Esta Con corriente este control que voy circula a variar es el una voltaje entre corriente compuerta y substrato. grande, Entonces y comienzo este cargando control la de placa corriente se metálica establece mediante el superior campo en forma eléctrico positiva, se le forma producido la entre región de la carga compuerta y espacial, la como parte vimos metálica. en la El animación cuerpo del anterior, y aquí transistor comienza está a formado formarse el por un canal. Si sustrato incremento más que es este voltaje, representado por la letra el B, canal se enriquece y entre más. compuerta Ok, y entonces sustrato se forma un observemos lo capacitor, siguiente. y Primero, mediante campo para poder eléctrico llegar
que a se crear el forma, canal, se es puede necesario poner un canal elevar entre este drenaje voltaje y que fuente estoy moviendo, para que se llama poder tener VGS, una representada por la corriente fuente en la malla VGS. externa. Es necesario incrementarlo hasta Ahora, un cierto vamos a ver voltaje. qué Si no sucede llego si a ese se varía el voltaje, el canal no potencial se eléctrico forma. de Se la crea fuente una región entre de carga compuerta y espacial, pero no hay sustrato. canal. Entonces, Cuando alcanzo se carga ese voltaje la placa crítico, metálica en el superior cual con cargas el positivas canal va a comenzar y a vemos que se formarse, forma ahí la está, que en región de este caso carga son 6 espacial. volts, Y el a canal se medida que se forma, y aumenta si el sigo voltaje, aumentando más el empieza potencial, a el canal incrementar comienza a el canal enriquecerse que más se forma todavía. entre Ok, entonces nuestro compuerta y voltaje drenaje. crítico es 6 Para poder volts. mover el canal Si es estamos en 6 necesario volts o por elevar arriba, el se forma el voltaje canal. Si baja un VGS poquito de 6 volts, el canal hasta cierto desaparece. voltaje. Ok, Si ese no se voltaje supera ese especial voltaje, me el dice a canal no partir se va de a qué formar. Este potencial se voltaje va a se le formar el conoce canal, como voltaje de y umbral vamos y a se ver cómo representa con la fluye letra la PLT. corriente. Y si Entonces se aquí aumenta ese comienza a ver potencial, el canal, canal se hace más grande. y mediante las flechas estoy Para representando que pueda cómo es ese existir flujo de una corriente. Voy a corriente repetir, aquí en no hay el canal canal, que no se hay va a corriente. formar Entonces entre en el la fuente y momento en que se drenaje, crea el se canal en los necesita 6 una volts, fuente ahí externa está, que se comienza a haber un conecta flujo de entre corriente. drenaje y Su fuente. valor lo tengo Para representado generar aquí, la serían corriente, 32 vamos a amperes, alimentar 32 ese miliamperes, perdón. desnivel a un Si sigo voltio incrementando el canal, y si se la procede a frecuencia creciendo, aumentar la corriente va en VGS aumento, hasta como que lo se forme podemos el canal. observar en esta Y parte del vemos que gráfico, fluye la corriente. 6.8 miliamperes. Cuando la fuente VGS Y supera el lo voltaje de umbral, incremento el voltaje hasta 10 volts si y se se sigue tenga una aumentando el corriente valor de máxima de 14 VGS, miliamperes. aumenta la corriente. Ok, bien. Si yo elevo un Si se poquito eleva más el el potencial potencial de VDS, la corriente de se BDS, incrementa y se conoce llega el como BDS, momento que si se incrementa la VDS, la corriente se corriente ya incrementa, no varía. pero llega un Entonces el momento que es control de este, la de misma 32 miliamperes, en que dependería si de la incremento fuente más VGS. el voltaje BDS, Se la puede corriente determinar ya no que varía, cuando se forma un comportándose el canal entre transistor en este drenaje y momento como fuente, una fuente de el corriente. Entonces esa transistor está fuente de corriente ya encendido, no depende de y este cuando potencial no externo. Sin está el embargo, sí canal, el depende transistor está también apagado, del transistor MOS. comportándose Si como quito un el canal, deja interruptor. de haber corriente. A este Si coloco comportamiento se le canal, hay conoce corriente. como Si yo lo MOSFET utilizo en en modo de esas dos regiones de enriquecimiento. operaciones que acabo de mencionar ahorita, o sea, hay El canal MOSFET y no hay también se canal, puede puedo usar considerar que modulando el cuando hay canal, canal el que transistor está significa encendido, hacer y más cuando grande no o más existe canal, el pequeña transistor el se apaga canal por como un donde circula interruptor, la corriente. o está Y de encendido o esta está manera apagado. tener un control El MOSFET de la puede emplearse corriente. así como un Y esta interruptor, aplicación permite y de hecho utilizar ese el MOSFET comportamiento del como MOSFET como amplificador. interruptor es el Esta que permite configuración desarrollar toda la también se electrónica le llama digital MOSFET de actual de la que somos empobrecimiento, testigos en las ya que es computadoras, en los posible laptops, en regular sus el ancho celulares, del en canal, sus tablets, y de en los esta controles forma industriales, presenta controles una región electrónicos de activa donde automóviles, la por salida ejemplo. es proporcional Casi a en la todos entrada. estos La compuerta dispositivos, gradúa el ancho instrumentos, del canal, instrumentación médica, lo que la la corriente mayoría de ellos está es construida un con transistores amplificador MOSFET, casi ideal, ya muchos que de ellos tiene alta operando como impedancia de entrada interruptores de encendido y y baja apagado, impedancia de salida. que les repito,